Vengo desde el retiro del Royal Teton a deciros que controléis vuestras circunstancias y no seáis controlados por ellas. Muchos que son elogiados por su virtud no serían del todo virtuosos si estuvieran en diferentes circunstancias. Por eso se emitió el edicto: no juzguéis y no seréis juzgados. Muchos de vosotros os encontráis hoy en ciertas circunstancias solamente porque en otra vida habéis criticado la acción de otro que estaba acosado por circunstancias similares, y por consiguiente la gran ley, en su misericordia y bondad infinitas, os ha dado la oportunidad de, como dicen, caminar en los mocasines de aquel a quien habéis juzgado. Ahora, por tanto, si no estáis satisfechos con vuestras circunstancias o el modo con que estáis tratando con esas circunstancias de la vida, recordad que podéis recurrir a vuestra propia gran llama divina y ser crístico, que responden instantáneamente a vuestro llamado. La respuesta instantánea de Dios Todopoderoso no es siempre el cambio inmediato de la circunstancia. Es más bien una emisión de luz, una espiral de energía infinita que empieza a moverse en ciclos desde el plano de la presencia Yo Soy al ser crístico a través de las líneas de vuestros cuerpos etérico, mental, emocional y físico. Y por tanto, a aquellas almas que solo miran a lo físico para conocer la voluntad de Dios o la vida de Dios, les puede parecer que la respuesta al llamado tarda mucho tiempo en manifestarse. Nosotros no estamos preocupados tanto por lo físico como lo estamos por la revolución de la conciencia, empezando en el núcleo mismo del ser, el proyecto original. Cuando pedís curación, Dios siempre emite una esfera de fuego sagrado de luz curativa. Se deposita en las profundidades de vuestro subconsciente. Cuando esa luz empieza a fluir y moverse en ciclos a través de los planos del ser, expulsa hacia la superficie condiciones indeseables. Es un electrodo, un foco de integridad de Dios. Por tanto, lo que es diferente al mismo tiene que ser desarraigado, tiene que ser puesto al descubierto. Y por tanto, muchas veces cuando os ponéis en contacto con la gran hermandad blanca y comenzáis el experimento como el alquimista del fuego sagrado, tenéis por un tiempo más problemas que antes de empezar, y entonces os preguntáis por qué, en primer lugar, estáis en este sendero. Amados míos, si queréis integridad externa, entonces id a otras fuentes. Hay curanderos por fe. Hay curanderos psíquicos, hay hechiceros, brujos, especialistas en vudú y científicos médicos. En todas las sociedades tienen posiciones de importancia. No es nuestra intención de ningún modo menospreciar a almas de luz que tratan de curar del mejor modo posible los cuerpos de la humanidad. De hecho, nosotros hemos inspirado en muchos las artes curativas que se practican. Pero os digo que a menudo es mejor sufrir dolor que tomar la aspirina o los calmantes que os dan el falso sentido de seguridad de que todo está bien. El dolor es una señal como la luz roja en el tablero de la vida. Os dice que no estáis sanos y que tenéis que aprender la alquimia de la integridad. El sufrimiento en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que cuenta es el uso que se hace del sufrimiento para traer al alma más cerca de Dios. Comprended, pues, la respuesta al llamado. Comprended el depósito de luz dentro de vosotros. Es la intención de Dios, como Dios vive y yo soy su siervo, llevaros a la reunión con el Uno. Y por tanto, cuando estáis en el sendero de iniciación, no os preocupéis de vuestro éxito o fracaso como un metafísico medido por el indicador de una señal externa.
El Señor Cristo dijo que una generación malvada y adúltera busca una señal, pero que no recibirá ninguna salvo la señal de la venida del profeta Jonás. Jonás, en el vientre de la ballena, es el símbolo de vuestra alma entrando al subconsciente de vuestro propio ser, resolviendo la fórmula de ese ser no solo en el nivel del plano mental por medio de una alquimia científica y la afirmación y negación de la oración y el ayuno, sino también en la resolución del problema de la energía, campos de energía, la ley de causa y efecto y al final la responsabilidad por la vida. El sendero tiene mucho más que un milagro aquí o allá. Podríamos hacer milagros, podríamos atraer a las multitudes que siempre corren tras los milagros, pero estamos aquí para que vosotros podáis haceros reales por medio de la reunión con Dios. En cuanto a nosotros, preferimos para nosotros y para nuestros chelas un camino que sea un poco accidentado, un poco escarpado, un poco solitario también, en vez del camino fácil que da una falsa seguridad. Hay muchos que tienen maestros de este plano. Usan hipnosis, autohipnosis, toda clase de ciencia mental e investigaciones psíquicas y pueden enseñaros muchísimos testimonios de condiciones de conciencia alterada y toda clase de fenómenos. Pues bien, amados míos, el reordenamiento de la energía en esta octava será dentro de unas cuantas décadas el programa de primer grado en el sendero de la vida. No hay nada más simple. Pero muchos están atrapados durante años y años y piensan que tienen cierto logro porque por algún proceso espiritual u otro proceso de cogitación mental o meditación son capaces de provocar un cambio que nunca es la alquimia del Espíritu Santo volviendo a formar la mente, el alma y el ser, que no es la alquimia por medio de la cual el alma experimenta el renacimiento, sino un cambio que es el reordenamiento del polvo, el reordenamiento de las moléculas de la materia. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué son las riquezas? Simplemente el yin, el yang de una condición relativa que aún es ilusión, a menos que el individuo que manifiesta esta condición pueda ver más allá de la manifestación a la realidad del nuevo día. Desde la octava de los maestros ascendidos vengo pues a hablar con vosotros. Ya sea la condición de la vida felicidad, ya sea la condición de la vida sufrimiento, yo digo, buscad la bondad de Dios, buscad la felicidad de Dios, y si la felicidad de Dios es sufrimiento, entonces buscad sufrimiento. No juzguéis el bien y el mal, la luz y la oscuridad por el estado de vuestra comodidad, sino juzgad por el estado de vuestra unidad con Dios, una unidad que no es una expresión en palabras, una unidad que es un estado de ser. El ser despojado de todo lo demás, este es el sendero hacia la reunión. Ser, yo soy, no es saber, pensar, sentir, sino simplemente ser. Y al ser, sed la acción perpetua de la vida convirtiéndose en vida. Sed la espada de Kali, sed el centro de la autoridad crística, sed el Buda y dejad que el Espíritu Santo viva en vosotros. ¿Qué es el amor? Amor es cualquier cosa que os lleva a los pies de Dios, ya sea un cataclismo, ya sea el perfume de una rosa, ya sea una gota de lluvia en la nariz. Cualquier cosa que os haga pensar en mí, dice el Señor, eso es amor. No seáis, pues, intérpretes de la palabra, sed la palabra,
y dejad que la interpretación sea el juicio de la acción que se desarrolla. Por sus frutos los conoceréis. Sed el árbol de la vida. Dejad que las evoluciones de la tierra vengan y arranquen el fruto de vuestro árbol, lo coman y entren en Samadhi. Hay un atajo a Dios, y es la renuncia. Hay un atajo a la inmortalidad, y es la muerte del ego. Hay un camino a la pureza, y es bañarse en Madre Ganges. Que el flujo de la Madre sea ahora para vosotros purificación con un propósito. Si la purificación no tuviera como propósito la salvación del alma, entonces, ¿qué necesidad habría de purificarse? Vengo, pues, no con una doctrina del dolor y castigo, sino con una doctrina de unión con el fuego sin el dolor del fuego, unirse con el fuego sin el castigo del abismo de oscuridad. Amados míos, os hablo de un estado de percepción alterado por medio del cual entráis a un flujo donde ya no hay resistencia al Dios que yo conozco. Porque el Dios que conozco es el Dios que yo soy, y ese Dios en vosotros está listo para absorber, para asimilar y para convertirse en vosotros mismos. Como podéis ver, hay por tanto un proceso paso a paso de salvación, y el proceso es una espiral de energía, y la espiral es el pergamino de la vida, un pergamino dorado sobre el cual está escrita la sagrada fórmula alquímica del ser, para que día a día podáis pasar por el proceso. Llamamos al proceso ritual. Ritual es caminar en el sendero, asimilar el fuego sagrado sin quemarse, sin el dolor de la quemadura. Yo soy Lanto. Vengo a enseñaros que la meta de la vida es el ser sagrado, que no existe la lucha para convertirse en ese ser, sino el salirse del uniforme del humanismo, salirse del disfraz de la mente carnal. Todo lo que no es vosotros mismos no puede ataros a menos que vosotros le deis el poder de hacerlo. Dejad atrás los viejos hábitos, los viejos patrones, el hombre viejo, las viejas amistades. Estad en el centro del núcleo de fuego blanco de vuestro ser. Ordenad que esa circunstancia que os rodea se someta ahora a la gran llama divina dentro de vuestro corazón. Dad órdenes por medio de la autoridad de Dios Todopoderoso y sed libres. No os sometáis a la oscuridad, someteos con humildad a la luz de Dios que proporciona toda prueba, toda tribulación. Sed el siervo obediente de la ley y no de los demonios que se burlan de vuestra humildad y os llaman serviles en ese miedo que es solo el miedo de los demonios porque no tienen la salvación de Dios. Os digo que el único miedo que existe es saber que vosotros en vuestra alma, en el potencial de vuestra alma de ser Dios, nunca habéis tomado un momento en esta vida para ratificar vuestra unidad. Nunca habéis ido al Sancta Sanctorum a presentar vuestro caso ante Dios Todopoderoso. Nunca habéis dicho: Señor, quiero ser salvado con las aguas de la palabra. Quiero estar alineado. Muéstrame qué debo hacer para heredar vida eterna. En otras palabras, las palabras del buen evangelismo antiguo: haced vuestra paz con Dios. Preparaos para encontraros con vuestro Dios. La tierra es un aula. No tenéis que pasar de esta vida en ese estado vulnerable por el cual quedáis atrapados en el plano astral, defendiéndoos de los buitres, los caídos que quieren comer vuestra propia carne y beber vuestra sangre, porque no tenéis alrededor de vosotros el cilindro de luz para llevaros a alturas inmortales.
Asegurad, pues, la oportunidad de vuestra alma de vivir en la eternidad en este mismo momento. Aseguradla, amados míos, porque os digo que muchas son las transiciones súbitas y ocurren en toda clase de gente. Y una vez que se hace la transición, el alma, por tanto, tiene que cosechar las consecuencias de esa vida en la tierra. Y muchos pasan cientos de años en el plano astral porque no aprovechan la oportunidad en la tierra para asegurar esa identidad en Dios. Puede que vosotros no estéis listos para la ascensión en esta hora, pero estáis listos para comprometeros a la alianza eterna. Estáis listos para la conversión a ser Dios dentro de vuestro corazón. Estáis listos para ir adelante como un conquistador en la vida, para ordenar que toda circunstancia se someta a la única gran ley. Vosotros estáis listos para entrar en la era de la realidad, el realismo por medio del cual no volvéis la espada, sino que enfrentáis con la calmada certidumbre del conocimiento interno todo lo que ha sido inferior a la perfección crística. Que los pequeños mecanismos de la mente subconsciente que han sido instituidos para proteger de la realidad a una conciencia débil sean ahora parcialmente puestos a un lado. Lo invoco para los portadores de la luz de este grupo por toda la tierra. Lo invoco para que vosotros podáis ver la deuda que debéis a la vida, para que podáis dar órdenes a la vida y ser libres, para que podáis invocar el fuego sagrado y saber que día a día estáis transmutando las causas y los núcleos de esas condiciones que hasta ahora habéis negado. Cuando negáis estas condiciones declarándolas irreales, ya sea desde el punto de vista del budista o del metafísico o del intelectual o del idiota, os digo, amados míos, que rechazáis la oportunidad de redimir la energía. La energía es Dios. Cada ergio de energía que ha atravesado el nexo de vuestra conciencia durante miles y miles de años de encarnaciones debe ahora atravesar la llama del fuego sagrado, ser despojado de la capa externa de la conciencia humana y enviada de vuelta a vuestro cuerpo causal de vida. Este es el verdadero desafío de la vida en la tierra, no el bienestar material, no atribuir éxito a aquellos que se han convertido en adeptos de la manipulación de la materia. Amados corazones de fuego, tengo un gran anhelo, y es veros libres en el verdadero sentido de la palabra, y por ese anhelo hace mucho tiempo abracé la llama de la iluminación, porque entregar iluminación es apartar la cubierta de malla para que el alma pueda ver la luz, pueda ver la oscuridad, pueda entender la ecuación, pueda saber que, en conclusión, todo mal es irreal. Pero para ser irreal, para hacerlo irreal en la octava física donde las ilusiones tienen la apariencia y la solidez de una aparente realidad, debe pasar a través de los fuegos de la transmutación. Por tanto, afirmad la irrealidad del pecado, la enfermedad y la muerte, mientras invocáis la llama violeta para transmutar el efecto de una condición de conciencia por medio de la cual en otros tiempos y espacios aceptasteis y cualificasteis la realidad, entre comillas, de ese pecado, enfermedad y muerte. Así, las moléculas de luz son despojadas de una creencia falsa y sistemas erróneos por medio de ese ritual de la transmutación, y la curación es completa y el hombre interior es sanado. ¿Entendéis que esta es la ciencia del concepto inmaculado por medio de la cual observáis la verdadera geometría de la vida
y que esa vida, observándose a sí misma en vosotros, es el poder vivificador del verdadero científico de Cristo, y que en ese poder vivificante invocáis al Espíritu Santo y la causa, efecto, registro y memoria de la ilusión tienen también que someterse. Por lo tanto, en cada chakra hay una práctica de la ley sagrada y de la ciencia del ser. En algunos de vuestros chakras podéis decretar, en otros meditar, en otros visualizáis integridad, en otros la ciencia de la palabra es la confirmación de la salud. Entonces daos cuenta, amados míos, que cada sendero de cada religión está destinado a suministrar un componente de su ciencia cósmica al cuerpo de Dios sobre la tierra, de este camino y de aquel, para que cuando toquéis las 7 notas de vuestros chakras y las 5 notas de los rayos secretos, comencéis a tener la plena expresión del complemento divino de la armonía por medio de la cual sois el instrumento de la conciencia total de Dios en la tierra, así como en el cielo. Cuando encontréis el preciado hilo de contacto que conecta cada uno de estos niveles de maestría, entraréis en la gran síntesis de la llama de la Madre. Esta gran síntesis es la luz blanca, y de la luz blanca nace esa verdadera religión impoluta. Y por tanto, no estamos en contra ni venimos a condenar ninguna fe, sino que venimos a traer luz, iluminación y entendimiento de toda fe para que aquellos que están divididos en las distintas iglesias puedan ver que cada sendero es una clave, y el entendimiento de la mezcla de las claves de la vida permitirá a toda la humanidad ponerse en contacto con el núcleo mismo de fuego blanco. Que esta Iglesia universal y triunfante, que cada devoto dentro y fuera de ella se considere a sí mismo como un electrodo para el inmenso entendimiento de yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Lanto y os sello ahora en los fuegos del entendimiento. Que todos beban de la eterna fuente de la llama de la Madre y vivan.